El título de hoy es Salvación del alma o del cuerpo. Y nos remite al pasaje de Hechos que hemos estado estudiando, Hechos 17, aquel episodio de Pablo en Atenas, que ya nos ha llevado varios domingos, porque tiene cosas muy importantes, muy profundas. Y en Hechos 17, verso 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya hemos hablado de la paciencia que Dios tiene con nuestra ignorancia. Incluso dije algo que tal vez a más de uno lo debe haber espantado, ¿no? Que hay muchas personas que, como nosotros, seguramente tienen errores doctrinales, que aunque a nosotros nos puedan parecer graves, la clave es si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Con todos nuestros errores o aciertos doctrinales, eso no es lo que nos salva, sino el estar o no estar en Cristo. Lo que quiero subrayar ahora de este mismo verso es la invitación de Dios como salvación universal. Universal quiere decir para todos. Alguna doctrina del siglo XVII comenzó a llegar al extremo de decir que la expiación es limitada. Es decir, que Jesús no murió por todos los seres humanos, sino solamente por los elegidos. Hay suficientes pasajes en la Escritura y el carácter mismo de la Escritura, como el carácter del amor de Dios, necesariamente es universal. Recuerden que la preocupación de los primeros cristianos en su encuentro con la filosofía fue precisamente mostrar que aquel Dios que los filósofos habían intuido como el ser de todas las cosas era el mismo Dios Padre de Jesucristo. La universalidad del Dios de Israel no era solamente, valga la paradoja, no era solamente de Israel, sino de todo el mundo. Y por eso aquí dice el verso: ahora manda a todos los hombres, la segunda parte del 30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Noten el énfasis de estas dos. Todos los hombres, que todos los hombres se arrepientan. No dice que algunos hombres se arrepientan, que solo aquellos a quien Dios les hace arrepentirse, que solo aquellos que son los elegidos, ¿verdad que no? Nosotros creemos en una salvación universal. Aclaro, no estoy diciendo que todos los seres humanos se van a salvar. No todos se van a salvar porque algunos no quisieron o no quieren salvarse. Pero de parte de Dios, esto es el punto, de parte de Dios, la salvación es universal. ¿Y qué quiere decir eso? Que la ofrece a todos. Dios es el creador de todos los hombres. ¿Acaso Dios creó solo a los elegidos? ¿O nos creó a todos? Nos creó a todos. Y como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo es todo, es la totalidad. Quiere que anunciemos a todos los hombres, por si eso no quedara claro, en todo lugar, no solo en Palestina, en todo lugar, a todos los hombres que se arrepientan. Y arrepentirse es el deseo que Dios tiene de que volvamos a Él, de que nos regresemos a Dios, ¿no? Dios quiere que volvamos a Él. Acuérdense que Dios no debe ser mirado por nosotros como enojado con los humanos. Ese Dios severo que está enojadísimo porque el hombre es pecador y lo va a mandar al infierno, no es el que el Señor Jesucristo enseñó. Dios no está de acuerdo con el pecado, eso es evidente. No me vayan a malentender y luego
Y no lo digo por ustedes ni por los hermanos más familiarizados con lo que enseñamos, pero de repente alguien fuera de contexto puede oír que esto que estoy diciendo es, entonces todo el mundo se va a ir al cielo y a Dios no le importa el pecado. No estamos diciendo eso. Por supuesto que el pecado nos separa de Dios. Y en tanto que el pecado nos destruye, Dios rechaza el pecado, desaprueba el pecado. Pero la actitud de Dios con los pecadores es precisamente que se ilustra en la parábola, no sé por qué se llama del hijo pródigo, del padre pródigo. ¿Quién es el que dio más fruto del que se puede esperar? El padre, por eso es el padre pródigo, ¿no? Porque aunque el hijo se fue, malgastó, falló, regresó, fracasado, la actitud del padre que Jesús mismo plantea es que el padre siempre está allí, esperando, mirando, y que en cuanto el hijo aparece, quien corre hacia él es el padre, quien lo abraza es el padre, quien no lo deja ni hablar. El hijo ya traía su discurso preparado para ver cómo convenzo al padre que me reciba, aunque sea en el cuarto de los criados, pero el padre no lo deja ni hablar, lo abraza, lo besa, lo recibe. Por eso Dios nos dice que vayamos y le digamos a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta, es decir, que se vuelva a Dios. Y si esto lo conectamos con el inicio del pasaje donde Pablo se enardecía mirando la idolatría, entendemos que Dios quiere que nos volvamos a Él desde todo aquello que no es Dios. Es decir, nosotros estamos caminando y confiando en aquello que no es Dios. En nosotros mismos, en el destino, en el dinero, en cualquier otra cosa. La gente pues está confiando en sus ídolos. Este fin de semana la ciudad era un poco caótica entre la adoración a la Santa Muerte y la fiesta especial de San Judas Tadeo, ¿no? A esas personas que están en una fe equivocada, ¿por qué está equivocada? ¿Porque no están aquí? No, está equivocada porque están creyendo en algo que no es absoluto, en algo que no es eterno. Ni San Judas Tadeo es eterno, ni la Santa Muerte es eterna, ¿verdad? Por eso, Dios las mira con amor y les está diciendo, vuélvanse a mí. No sé si podemos tener esta visión. Como cristianos legalistas diríamos, Dios desaprueba esas supercherías y los va a condenar y está muy enojado con ellos. Desde una perspectiva del amor de Dios, Dios ama mucho a esas personas, sabe que tienen hambre de Él, necesidad de Él, que están equivocadas y nos ha pedido a nosotros que les digamos que se regresen al Dios verdadero. Que no pongan su fe en aquello que no nos ayuda, que no pongan su fe en lo que no salva, en lo que es aire, es nada, sino que pongamos la fe en Dios. Eso es que todos los hombres se arrepientan, porque acuérdense que arrepentirse es dar la vuelta y volver hacia Dios. Recordemos que Pablo le está diciendo esto a los estoicos y a los epicúreos, y entonces Pablo está diciendo que Dios no tiene figura humana y que Dios no habita en templos hechos de manos. Y estábamos tratando de ver en qué coincide con estos filósofos Pablo y en qué no coincide. Una de las coincidencias está con los estoicos precisamente porque el fundador del estoicismo, que se llamó Zenón, hablaba de la superfluidad de los templos. Decía, los templos no sirven, pues si los dioses son realmente inmortales, si los dioses son fuerzas de la naturaleza, parte de la manifestación del Logos, no necesitan templos y no pueden estar reducidos a templos. Entonces los estoicos, esta parte cuando menos deben haberla entendido muy bien, ¿no? Y también Séneca, otro filósofo, pero ya de la época romana, hablaba en contra de pensar en Dios como figura humana, de la antropomorfizar a Dios. Esto es algo que hemos insistido muchas veces, incluso ahora que reiterábamos lo que significa que Dios está en todas partes, que Dios no tiene límite, Dios no tiene figura antropomórfica. Ya les he comentado que cuando platiquen con algún joven que dice, yo no creo en Dios,
Le pueden preguntar, bueno, está bien, ¿y ese Dios en el que no crees, cómo lo definirías? Y si nos dice, pues ese viejito barbón que está ahí arriba de las nubes, le podemos dar la mano y esté felicito. Yo tampoco creo en ese Dios, ¿verdad? Porque ya los filósofos estaban en contra de antropomorfizar a Dios. No solo Zenón o Séneca, o ya vimos a Genófanes, sino también Epicteto, que nos decía que la racionalidad nos lleva a superar esas figuras mitológicas. Tal y como lo dice el Deuteronomio. No te harás imagen porque ninguna imagen viste en el monte. A veces pensamos que no hacer imágenes de religiones falsas, ¿no? Pero no se refiere a eso, se refiere a no venerar ninguna imagen en absoluto. A veces platicamos con un amigo católico y nos puede decir, bueno, es que los ídolos eran Apolos y Diana y Afrodita, pero pues no San José o Santa Bárbara o Santa Fabiola y Santa Columba, ¿verdad? Esas no son ídolos porque son santas, no, pero son imágenes. Ni siquiera imágenes de Dios, ¿eh? O sea, la Biblia está en contra de que nos hagamos imagen de Dios para venerarla. O sea, si alguien pinta una imagen de Dios, entendemos que es metáfora, que es recurso artístico, pictórico o escultórico, pero no significa que realmente Dios es así y no significa que vamos a adorar esa figura pintada o esculpida. No, esa es la diferencia. No estamos en contra del arte. No va a llegar hoy a su casa a romper cuadros y esculturas, ¿verdad? Pero no los veneramos, no les pedimos nada, no ponemos fe en ellas. Y aunque no tuviésemos una estatua de Dios, el hecho de pensar que Dios es ese Señor con forma humana que está ahí arriba, ya es una imagen. La palabra ídolo o ídola en griego significa imagen. Y desde el momento en que yo ya le doy a Dios una imagen, aunque sea en mi cabeza, estoy haciendo de él un ídolo. Por eso hablábamos de que la Biblia, al decir que Dios es espíritu y la palabra espíritu significa aire, si algo se va a imaginar, mejor imagínese que así como el aire, Dios lo llena todo y está en todas partes y está con nosotros, ¿verdad? Y en el verso 31 dice que los hombres sean invitados al arrepentimiento por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Muy interesante, todavía nos toca esto del tema de muertos, el domingo pasado y también hoy, ¿verdad? Porque, en primer lugar, aquí Pablo está otra vez en oposición a algunas creencias epicúreas y en coincidencia, en este caso, con otra idea estoica. Con la idea epicúrea de que los dioses no intervienen en la vida de los hombres. Lo que Pablo dice es contrario, ¿no? Dios juzgará al mundo. Entonces, ¿interviene o no interviene? Sí, interviene. Acuérdense que los epicúreos decían que si los dioses supieran o se preocuparan por lo que los seres humanos hacemos, no tendrían reposo y no serían felices. Entonces no se meten, ¿no? Pablo, por el contrario, dice, Dios lo sabe todo, Dios juzga y Dios no olvida lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, lo que somos. La Biblia usa una metáfora o dos metáforas respecto de cómo Dios tiene presente todo lo que hacemos. Una metáfora se llama el libro de la vida. Es una metáfora. No vayan a pensar que en el cielo de veras hay un pergamino que se desenrolla y Dios, que tiene muy mala memoria, le dice a su ángel, a ver, apúntame a Domi porque si no se me va a olvidar Domi. ¿Verdad que no? Es una manera de que lo que está en un libro es permanente, por tanto lo que Dios promete es permanente. Pero Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo y en Dios está el pasado, el presente y el futuro siempre ante sus ojos. Así que no se le olvida nada. La otra metáfora, Apocalipsis la llama los libros de las obras. Y es el mismo caso. No es que al final
se tienen que abrir pergaminos de la vida de cada quien y como pinta hay un librito de caricaturas, ¿no? De evangelismo. Un ángel diciéndole, Señor, es que fulanito esto y esto y esto. Dice, bueno, como que a Dios se le pasaran por alto tantas cosas, ¿no? Esto que Dios va a juzgar es porque Dios tiene todo presente. En cuanto a que el día del juicio representa el final de este mundo y el inicio de un nuevo mundo, es ahí donde está la coincidencia con los estoicos. Los estoicos hablaban de una conflagración, puesto que siguiendo las enseñanzas de Heráclito, todo venía del fuego, todo era gobernado y transformado por el fuego en los diferentes elementos, iba a haber un momento en que otra vez todo llegaría a tener tal presencia del fuego que se incendiaría, ¿no? Es un fuego tanto físico como espiritual, como el logos mismo es ese fuego. Entonces este mundo termina en una gran conflagración. Lo dirá también la segunda epístola de Pedro, ¿no? Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos se fundirán, serán deshechos, ¿no? Esta es una idea paralela. Sin embargo, los estoicos, aunque creían en un final del mundo, o en todo caso en una transformación del mundo, parecida a la ley de la conservación de la materia, nada se crea, nada se destruye, solo se transforma, no creían que las almas de los seres humanos pervivieran a la muerte del cuerpo. ¿Sí? Aquí hay una diferencia interesante, parecido y a la vez diferente. El cristiano sabe que existe el alma, el estoico sabe que existe el alma. El cristiano sabe que el logos lo gobierna todo, el estoico sabe que el logos lo gobierna todo. ¿Cuál es la diferencia? Que el alma del cristiano es inmortal y el logos que lo gobierna todo es persona trascendente, no está limitado al mundo, ¿no? Esas son las diferencias, pero entonces veamos que los estoicos pensaban o definían la muerte como la separación del alma respecto del cuerpo. Creo que la mayoría pensaría eso. ¿Qué es la muerte? El momento en que el alma se separa del cuerpo. ¿Puede ser? Esos dibujitos que les digo, así lo pinta también, ¿no? Alguien se muere y se ve como el alma se levanta. Hay un pasaje parecido en Génesis cuando muere Raquel. Dice que Raquel le puso a su hijo menor, hijo de mi dolor, porque en el momento en que ese hijo nació, se le salió el alma, pues murió. Solamente que en el caso del texto hebreo, el alma puede significar el hálito de vida, la respiración. Y en eso se parece también al estoicismo, que ve que el alma es el fuego que da el calor y la vida al cuerpo. El cuerpo sin alma está muerto, ¿no? Otra vez, Epicteto, hablando de la muerte, dice algo muy interesante. Si nosotros existimos, para nosotros la muerte no existe. Y si nos morimos, ¿no? Pues existe la muerte, pero nosotros no existimos. No sé si me explico. A ver, cuando oímos de que alguien se muere, siempre es otro más, ¿no? La muerte es algo que le sucede al otro. ¿O acaso nosotros nos morimos y dijimos, ya estoy muerto? ¿No? Si no creemos en que el alma sobreviva al cuerpo, entonces si tras la muerte no hay nada, sino simplemente dejo de existir, mientras yo exista, para mí no existe la muerte, puesto que estoy vivo. Pero en el momento que yo muera, si yo ya no existo, entonces existe la muerte, pero yo ya no existo. Esto es lo que dice él, ¿no? Pero, por el contrario, nosotros sabemos que aunque va a haber una conflagración y el alma es muy difícil de ser definida, entendemos que nosotros, seres humanos, existimos en la historia. No existimos solamente en un ciclo de mundos que se destruyen y surgen nuevamente. Existimos solamente en una línea con un principio y un fin, con una sola vida, con un solo cuerpo, y eso se llama historia.
y el centro de la historia es Jesucristo. No es el centro necesariamente cronológico, porque si Jesús vino hace 2000 años, y antes de que Jesús viniera, el ser humano tuviera miles de años. Entonces no está en el centro en ese sentido. Pero Jesús está en el centro porque todo lo que Dios creó con un propósito y todo lo que Cristo hizo aún antes de encarnar, le hace el centro de la historia. ¿Cómo podría haber actuado Cristo antes de encarnar? Bueno, esto lo dice, por ejemplo, dos teólogos, uno del siglo II, uno del siglo III, Justino Mártir y Clemente de Alejandría. Ellos dicen, si el Logos es la razón de origen divino y la razón que lo gobierna todo, entonces cualquier cosa que cualquier ser humano haya concebido y que sea verdadera, significa que el Logos le ha iluminado. O en otras palabras. A ver, si Sócrates pensó que había un Dios y que tras la muerte probablemente él se iba a vivir con ese Dios, ¿quién iluminó a Sócrates para pensar algo tan verdadero? El Logos. ¿Y quién es el Logos? Cristo, ¿no? En ese sentido el Logos es central. Pero además, en términos bíblicos, cualquier persona que vivió antes de Cristo, ¿cómo se pudo haber salvado si Cristo no había venido? Lo dice Pablo en Romanos 4. Por la fe en la promesa. Por la fe en la promesa, ¿no? Entonces, de cualquier manera, Cristo es el centro, antes de su encarnación o después de su encarnación. Y Cristo es el centro porque toda la historia está hecha en función de que Él venga y de que al final de la historia toda la creación le sea entregada a Él como Señor de señores. Entonces, esta es una idea de Oscar Cullmann y su idea de la historia, ¿no? El centro de la historia es Cristo. Y como tal, entonces, Dios va a juzgar a todos los seres humanos a partir de Cristo, porque aquí lo dice Pablo, ¿no? Vuelvo al 31. El cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿Quién es aquel varón? Cristo. Dios va a juzgar a todo el mundo en la persona de Cristo. A los que oyeron de Cristo y a los que no oyeron de Cristo. A ver, aquí me voy a ir despacito. Otra vez vamos a tratar de distinguir entre una actitud legalista y una actitud que quiere identificarse con el amor de Dios. La actitud legalista diría, solo los que somos cristianos de esta denominación fulana de tal, nos vamos a ir al cielo. Todos los demás son cristianos con doctrinas falsas y los otros son paganos y todos se van a ir al infierno. Oye, pero y los aztecas y los esquimales y los caníbales y los de Patagonia y los babilonios y los sumerios, etcétera. ¿Qué? No, se van a ir al infierno. Oye, pero ellos no oyeron de Cristo, pues por eso se van a ir al infierno. Esa es la actitud legalista, ¿no? Recuerde que cuando dice aquí que Dios va a juzgar a todos los seres humanos por Cristo, tenemos en la Biblia la revelación, primero en la carta a los romanos, que los gentiles que no tienen ley, se refiere a la ley de Moisés, los gentiles que no tuvieron la ley de Moisés, añadiríamos que no tuvieron la Biblia, que no oyeron nunca de Cristo. ¿Por qué no oyeron de Cristo? Porque vivieron antes de Cristo o porque a su país nunca llegó el Evangelio. No hay ahora mismo pueblos en la tierra a los que no ha llegado el Evangelio. ¿Sí? Bueno, pues esas personas, dice, tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Y como todos los seres humanos, todos tenemos la ley escrita en nuestros corazones, hay que reconocer que aunque todos somos pecadores, no sé si podemos ir estableciendo las bases firmes, ¿no?
Todos somos pecadores. Yo no estoy diciendo hay unos buenos y unos malos. Todos somos pecadores. Pero siendo todos pecadores, algunos se han abandonado a su pecado y se han depravado cada vez más. Y otros, aún con su pecado, han tenido hambre de Dios, han querido buscar a Dios, han pensado en Dios, han pensado en qué hay después de esta vida. Y entonces Romanos capítulo 2 dice que cuando Dios juzgue a las personas, Él sabe sus pensamientos y sus conciencias, ¿no? Así que cuando alguien que nunca oyó se presenta ante Dios, y aunque nunca oyó, de todas maneras ni le interesaba buscar a Dios, Dios le va a decir lo siguiente, conforme a Mateo capítulo 25. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Espérame, Señor, ¿por qué? Si yo ni supe, ¿no? Y entonces dirá, porque yo estuve enfermo, no me visitaste, estuve en la cárcel, tuve hambre, estuve desnudo y nunca me ayudaste. Señor, pero si no te conocí, si yo no viví en Palestina, yo viví 5 siglos antes. No importa, porque no lo hiciste a mis hermanos pequeños, tampoco a mí me lo habrías hecho. No lo hiciste para mí. Pero, y ahí vienen los peros, y Dios va a decir, no, acuérdate que tú pensaste esto. Y cuando algo en tu conciencia te decía que eso no se debe hacer, tú dijiste, no, ¿cómo que no? No pasa nada. Acuérdate, ¿no? Igualmente a los otros, ¿no? Venid benditos de mi Padre, al reino eterno preparado para ustedes. Señor, bueno, pues qué bueno, pero ¿por qué? Porque ustedes me visitaron, me ayudaron, me dieron de comer, etc. Señor, pues nosotros ni te conocíamos, no importa. Ustedes ayudaron a mis hermanos pequeños. Los hermanos pequeños son los débiles, los necesitados, los pobres. Los que está diciendo ahí, ¿no? Los enfermos, los presos, etc. Los desnudos. ¿Sí? Ese es un ejemplo de cómo Dios, que conoce todo, y que ya dijimos que la metáfora de ese conocimiento se expresa como unos libros de las obras. Dios que conoce todo, va a decir, tú no me conociste, ¿verdad? Nunca oíste el Evangelio, pero tuviste tal hambre que si lo hubieras escuchado, lo hubieras aceptado. Por tanto, pásale. Tú nunca oíste el Evangelio, ciertamente, pero aunque lo hubieras oído, no lo hubieras aceptado. Así que, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? Claro, hay una diferencia aquí. En el Apocalipsis se distingue entre las naciones salvas y la iglesia. Primera cosa, yo no estoy diciendo que esas personas se van a salvar porque fueron buenas. Se van a salvar por Cristo, porque lo que Pablo está diciendo es que Dios juzgará por Cristo. Lo que Dios está considerando en su omnisciencia, y su omnisciencia abarca los mundos posibles, es decir, ¿qué hubiera pasado si tú en otras circunstancias hubieras oído el Evangelio? Pues hubieras creído. ¿Ustedes creen que Dios puede saber eso? Sí. Para nosotros el hubiera no existe, pero para Dios sí. Y entonces, no se van a salvar porque fueron buenos, porque ya dijimos que todos fuimos pecadores. Lo único que sucede es que cuando estén ahí en el juicio, ¿no? Se van a enterar, porque no se pudieron enterar antes, que el Hijo de Dios había muerto por ellos y que por tanto están perdonados. Una noticia de última hora, ¿no? Buenísima. Y van a entrar por lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Cristo es el camino. Nadie va a llegar a Dios si no es por Cristo. Estas personas no sabían, pero van a saber que Cristo había muerto por ellas y que ellas en su búsqueda de Dios reciben la justificación de parte de Dios. No son la iglesia, porque la iglesia está constituida por aquellos que de una manera muy consciente se han unido a Cristo en esta vida. Por eso insisto en Apocalipsis, en el último capítulo dice, mejor lo vemos, ¿no? Porque me están viendo con cara de ¿dónde dice? Sí.
Apocalipsis 21, versos 23 y 24. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. O sea, ahí hay dos grupos de personas. Los que son la ciudad de oro, que es la iglesia, que ilumina con la luz de Dios, y las naciones iluminadas por la luz de la ciudad, que tienen relación con la ciudad, que visitan la ciudad, que aportan a la ciudad. Y como nosotros no somos dispensacionalistas que piensan que es la Jerusalén terrenal, que un día va a gobernar el mundo y entonces todos vamos a llevar las riquezas a Jerusalén y vamos a tener que ir al templo de Jerusalén. No. Esto está hablando de la nueva tierra, de la resurrección. Y entonces, ¿quiénes son las naciones salvas que no son la ciudad, pero caminan a la luz de la ciudad? Las personas que estoy diciendo, de las cuales Dios pasó por alto los tiempos de su ignorancia, ¿no? Allá en Hechos 17. Regresamos a Hechos 17. Esto que estoy diciendo puede escandalizar a más de uno. No es dogma, no los vamos a excomulgar si no lo aceptan. Pueden aceptarlo, pueden no aceptarlo. Acuérdense que hay libertad, ¿no? No le cambie de canal, no pasa nada, ok. Entonces, Dios juzga al mundo con justicia. La justicia es un atributo revelado en la Escritura. Dios no es un Dios arbitrario. Aunque de repente tal vez usted diga, bueno, pero ¿por qué mencionar esas cosas? El problema es que las discusiones teológicas que se dan tristemente entre cristianos implican muchas de estas cosas. Y lo triste no es que se den en sí las discusiones teológicas, esas podrían ser muy sabrosas, muy deleitosas. El problema es que es con descalificación, con enojo, con sectarismo. Ese es el problema, ¿no? El problema es la actitud. Algunos dicen que Dios es soberano, y claro que lo es. El problema es cómo entienden la soberanía de Dios. Entienden la soberanía de Dios como que Dios puede hacer lo que quiera. Dios no está sujeto ni a leyes, ni siquiera a sus propias ideas. Dios es literalmente arbitrario, es un despotes, es un déspota, que si Él quiere salvar o perder a alguien, es el soberano. Y si Dios dijo que tal cosa es mala porque Dios lo dijo. Y si esa misma cosa hoy dijera Dios que es buena, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. Esa postura, que en filosofía se llama nominalismo, borra el hecho de que la Biblia nos habla de cómo es Dios. Nosotros no estamos inventando cosas acerca de Dios. Queremos recuperar lo que la Biblia nos dice de cómo es Dios. Y la Biblia en innumerables ocasiones nos dice que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es amor. Y ninguna de esas cualidades es compatible con ser arbitrario y con hacer lo que quiera sin identificar a Dios con su propia naturaleza, ¿no? Puede ser algo complejo, ¿no? Es un dilema que, bueno, no sé si decirlo o no, pero a ver, muy rápido. Dios es bueno porque la bondad es buena, o la bondad es buena porque Dios decidió que fuera buena. Las dos respuestas son malas, Lo que hay que identificar es que la bondad es el ser mismo de Dios. Y Dios no puede ser de otra manera más que como es su ser necesario, eterno e inmutable. Y entonces la justicia, la bondad, el amor, son la manera de ser de Dios.
Por tanto, Dios ni necesita ni quiere ser arbitrario. Y lo que Dios nos ha revelado, que sea la justicia, el amor y la verdad, es lo que debemos entender y cómo debemos entender esos conceptos, ¿no? Seguimos adelante y noten ustedes cuando dice que Dios juzgará por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, dando fe a todos. Aclaremos primero que Pablo es un judío, es un fariseo, es un rabino. Y como tal, uno podría esperar que aquí dijera, Dios juzgará al mundo por la ley de Moisés. ¿Dice eso? No. Por ahí algunos hablan del pacto de obras. A ver, ¿dónde dice que Dios juzgará por la ley de Moisés? Dios juzgará por Jesucristo, no juzgará por la ley. Primero porque la ley fue dada para los que ya fueron redimidos. Acuérdense de eso. La ley no fue dada para salvar y no fue, por tanto, dada para juzgar. La ley fue dada como una manera de vivir del que ya está redimido. Primero es la Pascua y luego es el Sinaí. O sea, la Pascua es la salvación. El Sinaí es la ley. El Sinaí es después, ¿no? Es después de la salvación. Entonces, Dios no va a juzgar al mundo por la ley, sino por Cristo. Tampoco va a juzgar al mundo por la religión judía. A ver, ¿quiénes no guardaron el sábado? Como yo ordené que guardaran el sábado, tú no guardaste el sábado, ibas a una iglesia pagana porque era en domingo, te vas a la condenación, ¿no? No es por el sábado, no es porque te circuncidaste, no es porque guardaste o no guardaste las fiestas sagradas, ¿no? Sino tampoco es por el hebreo. Ah, caray, tú no aprendiste hebreo, no entendiste mi palabra en hebreo, que era la lengua santa, entonces ni modo. Tú tenías el griego pagano, el latín pagano, el español recontrapagano, no te puedes salvar. Aún filósofos judíos, como este filósofo lituano Yeshayahu, que ahora se va a su apellido, y el gran estudioso de la Cábala, Gershom Scholem, indicaban de qué manera el judaísmo actual idolatra a su lengua, a su tierra, a sus ritos y a la propia ley de Moisés. Lo cito para que vean que no es nada más lo que yo digo, ¿no? Sino judíos, filósofos que han tenido claro que cuando se pone la fe, aunque sean ese tipo de cosas del judaísmo, es una idolatría. Tengamos mucho cuidado porque ahora que está este conflicto palestino-israelí, del que podríamos hablar una hora o dos, pero no lo voy a hacer, solo les digo algunas cosas. Palestinos o árabes y judíos son hermanos, son hijos de Abraham. Y en Génesis se ve cómo Dios le da promesas a Agar y a Ismael. Y se les aparece el ángel de Jehová, ni más ni menos. Cómo los judíos cuando llegan a Palestina van desplazando el árabe, como si fuera una lengua mala, reviven un hebreo que no es estrictamente el hebreo bíblico, sino un hebreo más bien de tipo askenazi europeo, pero que tristemente les permite interpretar pasajes de la Biblia en forma guerrera. Samson, Judith, Josué, la conquista de la tierra, ¿no? El cristiano evangélico, que tristemente es la mayoría, que se identifica con el Estado de Israel como si fuera la continuación del pueblo judío de la Biblia, lo cual no es cierto, está engañado por una postura más bien política que por una doctrina teológica. Tengan mucho cuidado con eso, no hay que ser tan ingenuos. Lo que estoy subrayando ahora es que Pablo no pone al judaísmo como el camino de salvación, ni como la ley
camino de salvación ni elemento por el cual Dios va a juzgar. Pau, te pido un favor. Acá en mi escritorio dejé un libro de Enoc. ¿Me lo puedes bajar? Sigo adelante. Igualmente, Pablo, al decir que este varón ha sido testificado por parte de Dios cuando Dios le levantó de los muertos, nos está diciendo Pablo que la muerte no es lo importante y, como hemos insistido, no es lo definitivo. ¿Qué es lo definitivo aquí? La resurrección. El origen del Día de Muertos, al menos del 1 de noviembre, era un origen cristiano. Lo que se llama el Día de los Santos Inocentes es el recuerdo de los mártires, gracias, que fueron sacrificados en la época de los emperadores romanos que persiguieron a la iglesia. O sea, el 1 de noviembre era el día para recordar a los que murieron por la fe. ¿Qué gran distancia hay ya entre esta idea propiamente buena todavía y el México postcristiano? Ustedes van a ver que en estos tiempos, y aún de parte del gobierno, cada vez la Navidad será más hecha de lado. Los comerciantes no van a dejar de aprovecharla, pero sí el gobierno va a decir, no hay dinero para luces y nada que ver con la Navidad. Mientras Cristo ni se mencione, mejor. En cambio, ¿qué tipo de promociones de marchas nuevas, de películas, de festividades, de inversión gubernamental se hizo para promover la celebración de muertos? Pero no desde aquella idea cristiana de recordemos a los que murieron por la fe, sino de una serie de ideas absolutamente ajenas al cristianismo, postcristianas o anticristianas, ¿no? El otro día me preguntaban, ¿qué quiere decir con postcristiano? Que mucha gente ve el cristianismo como algo pasado. ¿A qué me refiero? Que antes, aunque la gente no fuera cristiana, tenía valores cristianos, aunque no fueran cristianos. ¿Qué creía la gente del divorcio, del matrimonio, de la homosexualidad, de la bondad, de la justicia? Aunque no fueran cristianos, tenían valores cristianos. Ahora la gente no tiene valores cristianos. Por eso se llama postcristianismo. Y entonces estas celebraciones a la muerte no conllevan nada relativo a la fe, ni siquiera a la resurrección menos, pero vamos, ni siquiera a la pregunta que sería muy buena sobre qué hay después de la muerte. Parece que se trata de la muerte como algo chistoso, ¿verdad? Con lo que me identifico, porque me disfrazo, porque hago poemas jocosos que se llaman calaveritas, porque me como mi calaverita de azúcar y ya, eso es la muerte. Pero ¿qué va a pasar conmigo cuando yo me muera? Si este 2 de noviembre toda esa gente que salió a marchar, en vez de marchar se hubiera quedado pensando, ¿qué va a pasar conmigo después de la muerte? Eso sería muy bueno, pero eso es lo que no hay, ¿no? Bueno, aquí Pablo dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, por aquel varón Dios va a juzgar al mundo con justicia, no de manera arbitraria. ¿Sí ven por qué estábamos diciendo todo lo anterior, no? Con justicia. Quiero leerles una parte del libro de Enoc. Ya sé que me están viendo con, ese no está en mi Biblia. Yo sé que no está en su Biblia. Y no pretendo decirles que es inspirado, por supuesto que no. No me acusen de eso. Para la iglesia de Etiopía, sí es un libro canónico. Para la mayoría de las iglesias no. Sin embargo, la epístola de Judas en nuestro Nuevo Testamento cita una profecía del libro de Enoc referente al retorno de Cristo. Y este libro de Enoc lo conocían muy bien los judíos del tiempo de Jesús. Y algo muy interesante es que este libro, que es un apocalipsis de hecho, antes que el Nuevo Testamento se escribiera, ya pone en primer plano ideas muy importantes en el Nuevo Testamento,
como el título Hijo del Hombre y la resurrección de los muertos. Cosas que no están, por ejemplo, en el Pentateuco. Así que no deja de ser muy interesante para conocer lo que los judíos de ese tiempo tenían como teología y de qué manera se identificó con el Nuevo Testamento. El Señor ha mandado a los reyes, a los poderosos y a todos aquellos que viven en la tierra, diciendo: abrid los ojos, alzad al cielo vuestras frentes e intentad comprender al elegido. El Señor de los espíritus estaba sentado en el trono de gloria. En ese día, el verbo de su boca exterminará a todos los pecadores y a todos los impíos. ¿A qué se parece? Apocalipsis 19, ¿no? ¿No es el verbo que llega con su espada y es la batalla de Armagedón? ¿No? El verbo de su boca exterminará a los pecadores. En ese día los reyes, los poderosos, se levantarán y comprenderán. Le verán sentado en su trono de gloria y ante él los santos a los que juzgará con justicia. Lo que está diciendo Pablo. Entonces serán presa de la tribulación. Serán presa de espanto cuando vean al Hijo de la mujer sentado en su trono de eterna gloria. Fíjense, el Hijo de la mujer sentado en su trono de eterna gloria. No está hablando solo del trono del Padre, del trono del Hijo de la mujer. Entonces los reyes y los príncipes y los que poseen la tierra celebrarán a quien les gobierna a todos, a aquel que estaba oculto. Pues desde el principio el Hijo del Hombre estaba escondido. El Altísimo le retenía en su presencia y no lo revelaba más que a los elegidos. Cristo entendido solo por algunos santos del Antiguo Testamento. Él es quien ha congregado a los santos y a los elegidos. Todos los reyes y poderosos se prosternarán ante él y le adorarán. Parece Filipenses, ¿no? Entonces el Señor de los espíritus se apresurará en arrojarlos de su presencia. Después los ángeles de los castigos celestes les cogerán y la venganza de Dios recaerá sobre ellos. Ejemplo terrible para los santos y para los elegidos, que se regocijarán de esta justicia infinita. Entonces la espada del Señor se saciará de la sangre de los malvados, mas los santos y los elegidos serán salvados en este día. Y vivirán con el Hijo del Hombre. Comerán, dormirán y se levantarán con Él por los siglos de los siglos. Esta idea de una resurrección en una tierra nueva donde convivimos eternamente con el Hijo del Hombre, con Jesús, ¿no? Los santos y los elegidos se elevarán de la tierra. Se les vestirá con un vestido que no envejecerá en absoluto, y vuestra gloria no tendrá fin. Bueno, les puedo leer mucho más, pero dejémoslo ahí. Esta idea que ya el judaísmo tardío comenzaba a mirar con claridad, que había una figura humana celestial a quien Dios le entregaba el poder y que sería este personaje quien resucitaría a los justos y castigaría a los malvados. Sería él quien juzgaría a todo el mundo. Esto queda ya patente en el Nuevo Testamento, no solo como un título de alguien que no sabemos quién es, sino en la persona de Jesús el Cristo. Muy bien, vamos adelante y en el verso 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Todo iba muy bien, ¿no? La discusión estaba muy interesante, seguro los estoicos y los epicúreos decían, aquí coincide conmigo, aquí no coincidimos, pero vamos a discutirlo, y así estaba bonito el ánimo filosófico. Pero acuérdense que la filosofía no nos da la fe, la filosofía no nos da la respuesta última. La filosofía, a fin de cuentas, nos lleva a un callejón sin salida. Es muy importante y necesaria la filosofía,
no podemos vivir sin ella. Pero no es la solución última, porque la solución última es Cristo. Y entonces Pablo dice que Dios resucita a Cristo, y entonces es donde la mayoría de ellos entra en un choque y dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque la idea de resurrección resultaba extraña a los griegos, por diferentes razones. Primera, en la antigua religión mitológica de Homero y Hesíodo, una vez que moríamos, nuestras almas descendían al Hades. ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento está esa palabra Hades? ¿No? Bueno, la palabra es griega y la palabra se usa 8 siglos antes del Nuevo Testamento. Pero van cambiando las ideas acerca del Hades. La más antigua, en Homero y en Hesíodo, es que las almas que se parecen un poco a nuestros cuerpos, pero como que ya revelan más la esencia de lo que fue la persona, descienden al mundo inferior, es decir, abajo del piso. De ahí la traducción latina infernus. Si nos preguntásemos ingenuamente dónde está el Hades, digo ingenuamente porque el Hades es un estado, no es un lugar, pero si ingenuamente decimos dónde está el Hades, los antiguos dirán abajo del piso, ¿no? Entonces, allí descendían las almas como sombras, donde vivían en un mundo gris, como sombras. O sea, el Hades no era nada prometedor de felicidad, sino una especie de perdurabilidad del alma, pero realmente sin luz y sin nada que lo hiciese bello. Posteriormente, bueno, otros griegos como Aristóteles y los estoicos que decían que el alma se muere cuando se muere el cuerpo, ellos no pensarían en un Hades, sino simplemente que se muere el alma. Pero de todas maneras, al morir el cuerpo jamás va a volver a vivir, ¿no? En todo caso, el cuerpo se va a transformar en otras cosas por el mismo fuego que transforma todas las cosas. Otros, como los epicúreos, que decían que todo obedece al azar, que todo se creó porque los átomos se combinaron azarosamente, pues no podrían creer en una sobrevivencia del alma y mucho menos en una resurrección del cuerpo. ¿Cómo es que podría ser que los átomos, otra vez por azar, por casualidad, se volvieran a juntar y otra vez yo existiera? ¿No? Como que eso es imposible. Para otra gran parte de la religión griega, que era el dualismo, la religión órfica, el cuerpo no tenía importancia. En todo caso, el cuerpo era una especie de cárcel en la que vivía el alma. Y lo importante era el alma. Entre ellos, pues no solo los antiguos órficos, sino el propio Platón, el más grande de todos los filósofos, que coincidiría con el cristianismo en muchas cosas, como en entender que Dios es el supremo bien, la suprema belleza y la suprema verdad. Sin embargo, en cuanto al cuerpo, él pensaba que teníamos muchos cuerpos, que cuando moríamos el alma volvía a entrar a otro cuerpo y así. Recibiendo influencias de estas doctrinas de reencarnación de la India, él nunca estuvo en la India, pero influido por Pitágoras, que sí había estado en la India, tenía estas ideas de reencarnación. Sin embargo, Platón, en uno de sus diálogos, que se llama El Fedón y otro que se llama La República, nos habla del Hades, cosas muy interesantes. Él dice, si cuando una persona ha muerto, ha practicado la filosofía, va a tener un destino diferente al que no ha practicado la filosofía. Ahora, no está hablando de la filosofía en el sentido de que si fuiste a la escuela a estudiar filosofía, sino la filosofía era la contemplación de las cosas eternas. ¿Por qué? Porque yo no soy eterno, yo estoy cambiando todos los días, ¿no? Cada día se me cae algún cabello y tal vez sale otro, ¿no? O sea, me crecen unas uñas, las corto y vienen otras. Estamos cambiando todos los días.
Todos los días tenemos una nueva arruguita. Bueno, pero entonces dice Platón, pero hay cosas que no cambian. Y cuando el alma piensa en ellas, las contempla, se identifica con la eternidad. Hace rato decíamos la justicia. La justicia existía antes que yo naciera y seguirá existiendo cuando yo me muera. Entonces la justicia es eterna. La justicia no cambia, la justicia siempre será permitir que cada ser se afirme en su existencia conforme a su naturaleza. Eso siempre será la justicia. A diferencia de mí, que yo cambio, la justicia nunca cambia. Conceptos como el amor nunca cambian, la verdad nunca cambia. Los mismos conceptos matemáticos nunca cambian. Esos modelos o verdades eternas son las que el alma tiene que contemplar para desapegarse del cuerpo, de lo mutable, ¿no? Así, parecido a la oposición del espíritu y la carne, Platón decía que tenemos un alma que tiende hacia el cielo y de la cintura para abajo tenemos un alma que tiende a lo sensual, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos lo de arriba, cuando lleguemos al Hades, vamos a vivir en los niveles más maravillosos, los campos elíseos, donde todo es deleite. O sea, ya es otro concepto de Hades, ¿no? Claro, los que se apegaron al cuerpo y así murieron y cada vez hicieron cosas malvadas, se van a ir a los diferentes niveles del Hades, más parecido a lo que dice Dante en la Divina Comedia, ¿no? Y ahí van a sufrir y van a ser torturados. Entonces, en Platón se conjunta algo muy curioso, ¿no? La idea del alma en varios cuerpos y la idea del Hades con sus diferentes destinos. Esto no coincide más que en parte con el mensaje cristiano de que efectivamente tras la muerte hay un estado de bienaventuranza o hay un estado de tortura, de separación de Dios. Ahí hay coincidencia. Donde no hay coincidencia y los griegos no pudieron aceptarlo, es que ese estado tras la muerte no es definitivo. Cuando nos muramos o nuestros seres amados que han muerto ya están con el Señor, lo hemos dicho, ¿no? Y eso nos da un gran consuelo. Pero ese estado no es definitivo. Y qué bueno que no es definitivo, porque cuando Cristo regrese, esa separación se va a acabar, o sea, la separación del cuerpo-alma. El alma de nuestros hermanos que han partido está en la tumba o fue cremado o se está deshaciendo en la tierra, ¿no? Y su alma está disfrutando de Dios. O sea, su cuerpo y su alma están separados. Pero cuando Jesucristo regrese y su cuerpo resucite, se unirá a su alma y entonces seremos personas completas de espíritu, alma y cuerpo. Y como personas completas recibiremos al Señor que establece su reino en cielos nuevos y tierra nueva. Necesitamos ese cuerpo nuevo para disfrutar la tierra nueva, ¿no? Así como dijimos que los muertos no vienen el 2 de noviembre y mucho menos se comen el molito ni el pulquito, así si nosotros fuéramos solo almas y Dios hiciera una nueva tierra, nomás nos quedaríamos viendo, porque el alma ni come, ni se baña, ni nada, ¿no? Claro que en alguna época los griegos también pensaron que las almas podían andar errantes, ¿no? Sobre todo cuando los cadáveres no se sepultaban. Recuerda aquella historia de la Ilíada, donde se lucha por rescatar el cadáver de Héctor o el cadáver de Patroclo para poderles dar sepultura, porque si no les dan sepultura, su alma anda errante, no se puede ir al Hades, ¿no? Pero en la Biblia no, en la Biblia el alma en cuanto muere va al estado que le corresponde, no anda vagando por aquí, no se preocupe, ni le hable. Porque esta semana estaba yo pensando ayer, a ver si los muertos de veras supieran o vieran lo que están haciendo los seres humanos, ¿no estarían viendo también lo que no deben ver? Imagínense lo que quiera. Es incorrecto, ¿no? Ellos están donde tienen que estar y no hay comunicación
entre este mundo y el otro. Ni de parte nuestra, a través de sesiones espiritistas, ni de parte de ellos. No hay comunicación. La unión de nuestro cuerpo y alma se dará cuando Jesucristo regrese. Y será para que nosotros podamos vivir en la nueva tierra. Y entonces, bueno, lo importante es que al menos en Sócrates y en adelante, los filósofos unieron la idea del alma y de un destino eterno a la ética, ¿no? A la ética que debía comportarse conforme a la razón, es decir, conforme al logos filosófico. Por eso dirá Justino Mártir precisamente que la filosofía preparaba a los gentiles para la llegada del Evangelio. Así como Pablo dijo que la ley de Moisés fue como un pedagogo que preparó a los judíos para la llegada del Evangelio, los filósofos cristianos dirán que la filosofía preparó a los gentiles para la llegada del Evangelio, porque muchas de estas cosas ya se habían intuido o ya se habían reflexionado, ¿no? La ética, el destino después de la muerte, qué es el alma, qué es Dios, qué es la justicia, qué es la materia, qué es el ser, todo lo que hemos dicho. Entonces, el problema de pensar que el alma es importante, pero el cuerpo no es importante, es que los filósofos jamás pensaron ni estaban dispuestos a aceptar la doctrina de que nuestro cuerpo va a resucitar. Si se fijan, sigue siendo una especie de idea que todavía predomina. Que yo agradezco mucho, solo que era un programa de un tipo de religión que se llama Cuarto Camino. Qué bueno que me invitaban, ¿no? Porque ahí podía decir. Pero recuerdo que cuando hablábamos de la resurrección, ellos siempre querían como insistir en que había que entenderlo simbólicamente. Y ese es el problema. Nos cuesta pensar que el cuerpo va a resucitar, porque mucho del dualismo sigue presente en nuestra manera de pensar. El alma es importante, el cuerpo no es importante. Pero recuerde que el cuerpo es tan importante que Jesús encarnó, que Jesús murió en cuerpo, que Jesús resucitó en cuerpo, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No el alma, fíjense, no dice, vuestra alma es templo del Espíritu Santo. Hay quien dice es que el Espíritu Santo vive en tu espíritu. Ay, caray, no dice eso. Dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso, muchos se burlaron de Pablo. Pues, ¿por qué se burlaron? Porque nunca han visto una resurrección. Y aunque había algunas historias de la intención de volver de la muerte, han oído la historia de Eurídice, que se murió, una joven mordida por una serpiente, y su esposo Orfeo, pues estaba muy triste y hizo muchos esfuerzos por llegar al Hades y convencer a Plutón de que dejara salir a Eurídice. Y entonces, al final, pues como Orfeo tocaba la lira de una manera maravillosa, ¿se acuerdan de esto que enseñamos en musicología, de que la música tiene efectos espirituales? Eso ya lo habían intuido los griegos en la figura de Orfeo. Bueno, resulta que Plutón queda fascinado con la música de Orfeo y dice, bueno, la voy a dejar salir de la muerte, pero no la puedes ver antes de que la luz del sol la cubra por completo. Orfeo voltea antes de tiempo y Eurídice se regresa al Hades, ¿no? Es decir, esto es lo más cerca en la mitología de una resurrección, pero lo que ilustra es que humanamente y en la experiencia cotidiana las resurrecciones no existen. Y mucho menos la resurrección de un cuerpo inmortal que jamás volverá a morir por consecuencia, ¿no? Entonces, para algunos de estos griegos fue tan chocante esta idea que algunos simplemente se burlaron, como diciendo, estábamos hablando de cosas serias y tú sales con... ¿verdad? Otros,
pues dijeron, bueno, pues no nos burlamos, pero ya nos cansamos. Otro día venimos. Sin embargo, bueno, si me acompañan al verso 33 y 34, así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Al final, ¿tuvo Pablo discípulos? Sí. ¿Hubo personas convertidas? Sí. Claro que sí. Una mujer que se menciona solo esta vez en la Biblia y no sabemos nada más de ella, Dámaris. Y Dionisio, que era uno de los jueces encargados de juzgar en el Areópago. ¿Se acuerdan que en aquella colina se llevaban a cabo juicios muy importantes? Bueno, Dionisio era uno de los jueces importantes allí, encargado de esa colina de juicio. Dionisio, pues ya después no es mencionado en la Biblia. En el siglo IV de la era cristiana, hay un filósofo cristiano que escribe con el nombre de Dionisio. Y él habla básicamente de dos cosas que no me quiero alargar, ¿verdad? Pero una, de las jerarquías angélicas. Cuando la Biblia dice arcángeles, querubines, serafines, poderes, potestades, gobernantes, etcétera, huestes, dice, él hace todo un tratado de quiénes están arriba, quiénes siguen y cómo está esa jerarquía, ¿no? Y otro tema importantísimo en él es que Dios es tan maravilloso, tan totalmente otro, que todo lo que digamos de él es insuficiente e incluso inexacto. Lo más que podemos decir de Dios es lo que Dios no es. No es finito, no es temporal, no es material, no es malvado. Eso se llama la vía negativa. Y la vía negativa tenía que llevarnos a más bien una unión de experiencia mística con Dios, ¿no? Ese fue un filósofo muy importante. El problema es que durante siglos se creyó que ese texto de veras lo había escrito Dionisio, el de la Biblia, pero se escribió más de 400 años después, ¿no? Pero muchos de los teólogos, incluido Tomás de Aquino, siempre tomaron las enseñanzas de Dionisio como de este Dionisio. Hoy le conocemos como el pseudo Dionisio el Areopagita, ¿no? Porque ya sabemos que no era ese. De cualquier manera, su filosofía es muy interesante. Yo he escuchado a algunos que dicen, no, es que ese Pablo al platicar con los filósofos no tuvo gran fruto. No lo oyeron y solo se convirtieron poquitos, entonces no hay que platicar con los filósofos. Digo, ese tipo de conclusiones se parecen a las de Lelutier, ¿no? Cuando dice que el otro día que salía a caminar vi a la gente pelear y discutir. Como moraleja, mejor no salir a caminar, ¿verdad? No se trata de que Pablo no hubiese tenido un fruto. Sí tuvo fruto, como lo acabamos de leer. Sin embargo, lo importante es que, como titulamos una de las pláticas pasadas, primer encuentro del cristianismo con la filosofía. Ese fue el primer encuentro, pero ese primer encuentro no quedó sin consecuencias. Desde ese primer encuentro hasta hoy, 20 siglos después, la filosofía y la teología han caminado de la mano. Como dice uno de los más grandes teólogos del siglo XX, que murió hace poquitos años, 4 o 5 años, Wolfgang Pannenberg, dice, nadie puede estudiar teología si no conoce la filosofía, lo cual es cierto, porque durante 20 siglos la filosofía y la teología han caminado de la mano con implicaciones mutuas. Así como Platón influyó a los cristianos, como San Agustín o Dionisio, o Lutero o Calvino, y Aristóteles influyó a Tomás de Aquino, o a los judíos Maimónides y al árabe Avicena y Averroes, también los cristianos transformaron a Platón y a Aristóteles en cristianos. O sea, no solo copiaron la filosofía, ¿no? Hicieron aportaciones teológicas que transforman esos sistemas. Y los propios cristianos hicieron
a lo largo de toda la historia aportaciones filosóficas excelentes que antes de esta etapa anticristiana modelaron la cultura universal. Así que no fue poco el fruto del apóstol Pablo. Toda esta relación y toda la maravillosa producción literaria, teológica, apologética, filosófica de los cristianos de 20 siglos tuvo su origen en este evento que hemos estudiado ya por 4 o 5 domingos, ¿no? Y que yo espero que no se aburran mucho de que de repente hablamos de cosas filosóficas, porque me adscribo a la afirmación de Clemente de Alejandría. La filosofía sirvió como un pedagogo, como una propedéutica entre los gentiles para la llegada del Evangelio. Y posteriormente sirvió a la teología para estructurarse, para usar el pensamiento crítico, para hacer un sistema lógico, riguroso de pensamiento. De tal manera que la teología es una ciencia en todo el sentido de la palabra, de lo que significan las ciencias del espíritu. Pero todo gracias a que el Evangelio puede llegar a todos los ámbitos de la vida. Si es con los filósofos, si es con los científicos, si es con los chavos banda, si es con los arquetos, si es con los obreros, si es con las amas de casa, el Evangelio es para todos. Tiene una palabra para todos. Y cada uno de nosotros estamos llamados al ámbito en el que vivimos y trabajamos a llevar el Evangelio allí en esos términos, en los términos que la gente nos pueda comprender. Pero siempre la figura central de la historia es Cristo. Y Dios juzgará al mundo por Jesucristo. Y el punto más importante escatológico de ese mensaje evangélico es la resurrección de Cristo y por tanto la resurrección de cada uno de nosotros como una garantía segura para poder disfrutar eternamente cielos nuevos y tierra nueva.